El testimonio de Michael, el presentador del programa Conflict Radio, se adentra en una de las experiencias más inusuales, desconcertantes y transformadoras de su existencia. Todo comenzó a raíz de su primer encuentro a principios del mes de mayo con una mujer que aseguraba ser Amy Skirrich. Tras aquella primera toma de contacto, se produjo un lapso de 2 semanas antes de que fuera posible concretar una segunda reunión. Durante ese periodo intermedio, Michael experimentó un profundo estado de incredulidad y constante cuestionamiento personal. Describe que la situación le resultaba completamente surrealista al mirar hacia atrás, llevándolo a preguntas de manera recurrente si lo que había vivido era real o simplemente alguien estaba jugando con él. Esta falta de certeza le generó una gran ansiedad sobre lo que podría suceder a continuación, pues aunque asumía que habría un segundo encuentro, nadie se lo había garantizado formalmente. La incertidumbre finalizó cuando el segundo encuentro se puso en marcha de manera inesperada. Michael se encontraba trabajando y recibió una solicitud de viaje regular a través de la aplicación de Uber, la cual le indicaba que debía dirigirse a un establecimiento llamado Starters, en la localidad de Town Madison. Una vez en el lugar, estacionó su automóvil en una plaza de aparcamiento, asumiendo que el cliente saldría del local para subir a su vehículo. Sin embargo, a los pocos minutos, un todoterreno SUV de color negro se aproximó y se detuvo justo a su lado. De la parte del copiloto del SUV negro descendió la mujer identificada como Amy Skirrich. Al ver que Michael tenía la ventanilla de su coche bajada, ella se acercó directamente y le preguntó de forma directa si estaba listo para irse. Ante la respuesta afirmativa de Michael, ella le indicó de manera tajante que debía subir al asiento trasero de su vehículo y que era indispensable que dejara atrás absolutamente todas sus pertenencias personales. Esto implicaba dejar dentro de su propio coche su cartera, sus llaves, su teléfono móvil y cualquier tipo de tarjeta bancaria o de identificación, bajo la explicación específica de que no podía aportar ningún elemento que contuviera chips electrónicos rastreables durante el trayecto. Michael accedió a las instrucciones y solicitó únicamente la oportunidad de mover su coche a un lugar de estacionamiento adecuado, para no dejarlo mal aparcado en la entrada del establecimiento. Tras aparcar el automóvil, donde éste permanecería cerrado y abandonado con todas sus valiosas pertenencias dentro de los siguientes 3 días, Michael regresó al SUV negro. Lo único que se le permitió llevar consigo, tras una sonrisa de resignación por parte de la mujer, que consideró divertida la petición, fue su cajetilla de cigarros. Una vez que Michael subió a la parte trasera del vehículo, de color negro, comenzó un viaje por carretera que se prolongó por espacio de 1 hora y media. El conductor del todoterreno se limitó a pronunciar un saludo inicial al momento de subir y no volvió a emitir una sola palabra durante el resto del viaje, manteniendo un silencio absoluto en el que ni él ni Amy hablaron entre sí. Tras avanzar un tramo corto, el vehículo giró a la derecha en una señal de alto y se incorporó a la autopista interestatal. El recorrido continuó hacia el sur de Huntsville, atravesando la localidad de Decatur y adentrándose en el área rural del estado de Alabama. De acuerdo con los análisis posteriores de Michael, la ruta realizada de ida cubrió una distancia estimada de unas 40 millas, lo que representaba un viaje de ida y vuelta de aproximadamente 80 millas. Michael sostiene la hipótesis de que, a pesar del tiempo transcurrido en carretera, el destino no se encontraba excesivamente distante del arsenal militar de la zona, considerando que les tomó unos 20 o 30 minutos cruzar el río a través del puente de Decatur y luego 1 hora adicional desplazándose hacia el este para rodear la base militar por el sur. Finalmente, el vehículo se detuvo en un campo abierto y aislado en medio de la noche, dando inicio a la fase central de la experiencia. Una vez que llegaron al campo aislado, en la zona rural de Alabama, Michael y la mujer, que afirmaba ser Amy Skirrich, se sentaron directamente sobre la tierra en medio de la nada. La conversación comenzó de manera fluida y duró entre 2 y 3 horas en total. Al principio, ella se interesó por el bienestar de Michael, preguntándole detalladamente cómo le habían ido las cosas desde su primer encuentro y si había notado que alguien lo estuviera siguiendo o vigilando. Sin embargo, el núcleo de la conversación pronto se trasladó a un terreno mucho más profundo y complejo: la existencia de las fuerzas fundamentales de la naturaleza.
Si bien en el primer encuentro ya se había mencionado de manera superficial que existen 8 fuerzas en la naturaleza y no únicamente las 4 reconocidas por la física académica oficial, el electromagnetismo, la gravedad, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Fue durante esta segunda reunión donde se detallaron los aspectos más revolucionarios de este sistema teórico, el cual, según lo expuesto, ha sido deliberadamente ocultado y suprimido por el gobierno de Estados Unidos durante décadas, e incluso por facciones de poder que lo han mantenido lejos de la humanidad por miles de años. Al abordar estas fuerzas adicionales, la explicación comenzó por la quinta fuerza de la naturaleza. Según las palabras de la mujer, esta quinta fuerza es calificada como sumamente aburrida y carente de un interés práctico e inmediato, funcionando principalmente como un puente de transición necesario para poder acceder a las propiedades de la sexta fuerza. La sexta fuerza es la antigravedad. Ella le aseguró a Michael que disponía de la resolución matemática completa de esta fuerza y que eran plenamente capaces de generarla y manipularla de forma puramente mecánica mediante el uso de máquinas específicas. Para ilustrar la inmensa cantidad de energía latente que se puede extraer del éter para alimentar estos procesos energéticos, ella ahuecó su mano y le explicó a Michael que el volumen de aire que era capaz de contener en la palma de su mano albergaba la energía suficiente para destruir el planeta entero, comparando este potencial destructivo con el de la estrella de la muerte. Dentro de los detalles de la sexta fuerza y el control de la antigravedad, se mencionó la necesidad de una precisión absoluta en la configuración y en los ángulos de emisión de tecnología láser especial, requiriendo un flujo masivo de potencia que se extrae directamente de este campo de energía del punto cero. Fue precisamente en el momento en que la conversación avanzó hacia la descripción de la sexta fuerza cuando comenzaron a manifestarse fenómenos visuales en el entorno. Michael relata que de manera asombrosa, mientras ella realizaba movimientos con las manos, empezaron a formarse orbes de luz azul surgidos aparentemente de la nada. El proceso de formación de estos objetos luminosos se iniciaba como un punto diminuto, similar al extremo de un lápiz, que de inmediato se expandía hasta alcanzar el tamaño aproximado de una pelota de playa. El fenómeno se prolongó por espacio de unos 15 minutos. Michael observó que estos orbes azules no eran idénticos entre sí, sino que mostraban características altamente individualizadas. Aunque todos compartían el mismo color azul, presentaban diferentes tamaños y formas internas distintivas hacia el centro de su estructura luminosa, lo que permitía diferenciar a unos de otros. Durante el avistamiento, algunos orbes se expandían levemente para luego encogerse y desaparecer, mientras que otros carecían de tamaño, se desplazaban por el espacio circundante e interactuaban entre sí de forma dinámica antes de desvanecerse. Michael enfatiza que la presencia de estas luces no solo era un estímulo visual, sino que se podía sentir físicamente una vibración o frecuencia clara en el ambiente mientras se manifestaban. La explicación de estos fenómenos conectó directamente con la séptima fuerza de la naturaleza, definida como la transferencia de la mente y la materia mediante el uso de portales estelares o stargates. Según lo revelado a Michael, la tecnología asociada a la séptima fuerza permite abrir estos portales para proyectar y encapsular la conciencia individual de un sujeto dentro de estos orbes azules de energía. Para lograr este proceso, la consciencia del individuo, ya sea un soldado, un voluntario o en ocasiones particulares descritas niños, es transferida hacia lo que ella denominó el sustrato de memoria, Memory Substrate. Michael asocia este concepto con una vivencia personal previa de salto cuántico que lo llevó a fundar su programa Conflict Radio. Experiencia en la cual se sintió atrapado en un estado intermedio entre realidades y dimensiones alternativas buscando la correcta. La mujer definió ese estado intermedio precisamente como el sustrato de memoria, describiéndolo como la verdadera realidad de las cosas. Una vez que la consciencia se sitúa en este sustrato de memoria mediante el uso de la tecnología de la séptima fuerza, las limitaciones físicas desaparecen, abriendo la posibilidad de desplazarse voluntariamente hacia diferentes dimensiones, hacia distintos seres biológicos o a través de diversos puntos en el tiempo, existiendo todo al mismo tiempo en un estado de no localidad absoluta. La conversación en la que el campo de Alabama alcanzó su punto más complejo al abordar la octava fuerza fundamental de la naturaleza.
A diferencia de la séptima fuerza, que requiere de dispositivos tecnológicos y portales estelares para transferir la consciencia al sustrato de memoria, la octava fuerza representa el control y la manipulación absoluta de la consciencia sobre la realidad de manera directa, sin mediación tecnológica alguna. Para un ser humano común, el dominio de esta fuerza requiere un esfuerzo monumental y una disciplina extrema. Michael asocia la maestría de la octava fuerza con figuras de un calibre espiritual extraordinario, tales como Jesucristo, los Budas o los Elohim. Sin embargo, plantea la posibilidad de que la humanidad evolucione en el futuro hasta lograr que su conciencia domine de forma innata esta fuerza. El testimonio de Michael expone una realidad inquietante en la que un grupo muy reducido de familias poderosas ha controlado el planeta durante miles de años utilizando la octava fuerza para manipular la conciencia y moldear la realidad a su antojo. Si un individuo nace en el seno de estas familias, es instruido en el dominio de la octava fuerza desde su nacimiento, desarrollando un nivel de poder y control extraordinario sobre la Tierra. Bajo esta premisa, se explica cómo estas élites emplean la octava fuerza para realizar lo que se describe como una forma de posesión o transferencia de consciencia en cuerpos ajenos. Michael expone el ejemplo hipotético de un joven perteneciente a estas dinastías que decide tomar el control del cuerpo y la vida de un personaje influyente, como Bill Gates, para dirigir sus acciones e influir en el mundo. En caso de que el cuerpo físico de esa figura pública sufra un accidente o contraiga una enfermedad, la tecnología actual permite transferir esa misma consciencia a un clon idéntico para dar continuidad a su labor. Michael sugiere que este mecanismo de transferencia de conciencia a través de múltiples cuerpos biológicos sucesivos explicaría cómo ciertos monarcas, gobernantes o miembros de la élite global logran perpetuarse en posiciones de poder de manera indefinida. Durante la charla se hizo referencia a la influencia de estas fuerzas en la cultura popular, señalando que creadores como George Lucas o directores como Steven Spielberg han plasmado estas realidades a través de producciones cinematográficas como Star Wars, donde el concepto de la fuerza muestra tanto un lado luminoso como uno oscuro. La mujer le explicó a Michael que, frente a las facciones oscuras representadas por figuras de la élite global, existen seres de alta vibración como los nórdicos o los Elohim, que también han dominado la octava fuerza y la utilizan para asistir y dar esperanza a la humanidad en su evolución. De acuerdo con lo transmitido a Michael, los Elohim son descritos como seres de la quinta dimensión que habitan de manera natural en el sustrato de memoria. Al ser seres de dimensiones superiores, no experimentan el tiempo de la misma forma en que se percibe en la tercera dimensión, la cual es descrita como la única dimensión regida por el tiempo físico. En su lugar, los Elohim perciben la realidad a través de frecuencias y vibraciones. Para ilustrar este concepto de las frecuencias acumuladas en el espacio-tiempo, Michael recordó una visita realizada el día anterior con su acompañante a un lugar conocido como el Parque Infantil de los Niños Muertos. Al estar en ese sitio, se percibía una densa sensación de angustia y pavor en el estómago, asociada con la presencia de entidades espirituales o fantasmas. Michael relata que observaron a una madre que llevaba a su hijo a jugar al parque. Sin embargo, al aproximarse al área de los juegos, el niño se detuvo en seco, se dio la vuelta de inmediato para aferrarse a su madre y se negó por completo a jugar en el sitio, retirándose del lugar poco después. Michael explica que este suceso demuestra cómo ciertos acontecimientos graban una frecuencia permanente en una ubicación geográfica, una vibración que persiste de manera constante y que los Elohim son plenamente capaces de visualizar, reconocer e interpretar. Esta capacidad de percibir frecuencias sitúa a estos seres en una constante confrontación o guerra espiritual contra las entidades negativas que también buscan dominar la octava fuerza para controlar a la humanidad. La profunda conversación sobre las 8 fuerzas fundamentales y la naturaleza multidimensional de la realidad se vio interrumpida de manera abrupta en el campo de Alabama. Mientras Michael y la mujer que afirmaba ser Amy Skirrich se encontraban sentados en la tierra analizando los alcances de la octava fuerza, divisaron a lo lejos, recortada en la distancia, la silueta de una aeronave militar Osprey. Al percatarse de la presencia del aparato, ella determinó de inmediato que era el momento de marcharse. Ambos se apresuraron a subir al todoterreno negro para emprender el camino de regreso, abandonando el lugar con rapidez para evitar ser detectados. El trayecto de retorno concluyó cuando Michael fue dejado en un punto de la carretera, aproximadamente a media milla de su propia residencia.
Michael no tenía total certeza de si la mujer lo había dejado allí deliberadamente por la cercanía con su domicilio o si simplemente pretendía aproximarlo al vehículo que había dejado estacionado en el local Startes, el cual se encontraba a 1,5 millas de distancia de la parada. Debido a que los ocupantes del todoterreno deseaban reincorporarse de inmediato a la autopista y no alejarse demasiado de la vía principal, Michael descendió del sub negro, al constatar que caminar hacia su casa representaba un trayecto de solo media milla, en comparación con la 1,5 millas que lo separaba de su coche. Tomó la decisión de caminar directamente a su departamento, dejando el coche en el aparcamiento de Starters. Al llegar a su hogar, Michael se encontró en una situación de completo aislamiento. Su esposa se había marchado fuera de la ciudad para asistir a una boda en el estado de Carolina del Sur, por lo que la vivienda se encontraba vacía. Al no disponer de sus llaves, su teléfono móvil, su cartera ni su dinero, los cuales se habían quedado encerrados dentro del automóvil aparcado en Town Madison, Michael se vio materialmente imposibilitado para regresar a recuperar su vehículo o para desplazarse de forma ordinaria. Este escenario dio inicio a un encierro forzado que él mismo describe como los 3 días más largos y angustiantes de toda su vida, en los cuales permaneció recluido en la soledad de su apartamento a la espera del regreso de su esposa. Fue precisamente a lo largo de estas 3 jornadas de reclusión voluntaria cuando comenzaron a manifestarse los primeros indicios de hostilidad física en el interior de su vivienda. Durante este tiempo, Michael comenzó a experimentar una persistente paranoia y un profundo desconcierto ante la magnitud de la información que acababa de asimilar. Sin embargo, la afectación no fue únicamente psicológica. Michael relata que empezó a percibir una intensa sensación de quemazón en la piel, un calor sofocante distribuido por todo el cuerpo similar al que se siente al exponerse al sol de forma prolongada junto a una piscina, pero con la desconcertante particularidad de estar ocurriendo mientras se encontraba sentado en el sofá de su propia casa. A este síntoma físico se sumaron fuertes y constantes dolores de cabeza, así como un episodio aislado de intensas náuseas nocturnas. Michael asocia directamente estas dolencias físicas con el inicio de ataques de energía dirigida y radiación de microondas enfocados hacia su hogar. Una ofensiva tecnológica que se intensificaría significativamente a partir de ese momento. Transcurridos los 3 agónicos días de encierro, la esposa de Michael regresó finalmente a Huntsville. En ese momento, Michael se encontraba sumido en un estado de profunda paranoia y nerviosismo debido a las secuelas de lo vivido y a las investigaciones que realizaba de forma incesante tras el encuentro. Con la ayuda de su esposa, Michael pudo finalmente desplazarse hasta el aparcamiento del establecimiento Starters para recuperar su vehículo. De inmediato, la pareja se dirigió a un supermercado Kroger para abastecerse. Sin embargo, la sensación de estar bajo una constante vigilancia no tardó en materializarse de forma física. En el mismo instante en que descendieron del coche en el aparcamiento del supermercado, un helicóptero comenzó a sobrevolar a baja altura directamente encima de ellos. Ante la estupefacción de su esposa, quien inicialmente pensó que se trataba de una broma o un juego, Michael comenzó a agitar los brazos hacia la aeronave exclamando con ironía que se encontraba allí. Al salir de la tienda y regresar a su hogar para descargar las compras, el mismo helicóptero volvió a sobrevolar la zona de manera idéntica. Michael le explicó entonces a su esposa que los vigilantes probablemente estaban intentando verificar su identidad, sospechando que ella, al ser morena, pudiera ser en realidad Amy Skirrich, intentando ocultarse en la vivienda tras el encuentro en el campo. Posteriormente, la pareja tuvo que desplazarse hacia una sucursal de la compañía telefónica AT&T. Fue durante este trayecto cuando el acoso terrestre se hizo evidente. Varias furgonetas comenzaron a seguirlos y a escoltarlos de manera sistemática por las calles, un incidente del cual Michael logró registrar pruebas fotográficas detalladas. Ante este alarmante despliegue de vigilancia y el ambiente de hostilidad creciente, la esposa de Michael, visiblemente afectada y superada por la situación, tomó la decisión de abandonar el hogar de inmediato para refugiarse en la casa de su hija, manifestando con rotundidad que no deseaba tener ningún tipo de relación con los acontecimientos que estaban ocurriendo. Consciente de que debía continuar con su vida y hacer frente al pago de las facturas del hogar, Michael decidió reincorporarse a su trabajo habitual como conductor de Uber. Abrió la aplicación, se conectó a la red y completó un único viaje, dejando al pasajero en su respectivo domicilio. Sin embargo, en el instante preciso en que finalizó dicho servicio, toda su cuenta de Uber fue cancelada y bloqueada de forma fulminante.
Esta devaluación y bloqueo representó un golpe devastador para la estabilidad de Michael. Al tratarse de su principal fuente de ingresos económicos, Michael contaba con una impecable trayectoria de 9 años de servicio ininterrumpido en la compañía de transportes, acumulando una calificación de 5 estrellas y habiendo completado de forma exitosa más de 10.000 servicios individuales sin haber registrado jamás un solo problema normativo. Al intentar comunicarse con el servicio de soporte de la empresa para reclamar un saldo acumulado de aproximadamente $300 que se negaban a transferirle, la única respuesta que obtuvo fue que su cuenta había sido desactivada de forma permanente por presuntas infracciones a las directrices comunitarias, de manera idéntica a los mensajes genéricos que emite la plataforma YouTube al censurar un vídeo. La aplicación le indicaba que podía apelar la decisión internamente. Sin embargo, al intentar iniciar sesión para efectuar el reclamo, el sistema le impedía el acceso mostrando únicamente un mensaje de cuenta bloqueada debido a la previa desactivación, atrapándolo en un bucle administrativo sin salida ante el cual Michael decidió preparar una demanda ante el Tribunal de Reclamos Menores para recuperar sus fondos. Michael sostiene la firme convicción de que la desactivación fulminante de su cuenta fue una medida deliberada e introducida por las fuerzas de seguridad que lo vigilaban, dado que la mujer, que afirmaba ser Amy Skirrich, había logrado manipular o acceder al sistema de asignación de viajes de Uber para forzar de forma artificial los encuentros con él en la carretera. Las autoridades habrían procedido a inhabilitar por completo su perfil laboral para cerrarle a ella cualquier posibilidad técnica de volver a contactar con Michael a través de la aplicación para pactar una tercera reunión. Las repercusiones de haber participado en este segundo encuentro con la mujer que afirmaba ser Amy Skirrich no se limitaron a la pérdida del empleo o a la vigilancia en las calles. La vivienda de Michael se convirtió en el blanco de constantes y severos ataques de energía dirigida con microondas, los cuales comenzaron a mermar de forma alarmante la salud de su esposa. Aunque Michael experimentaba dolores de cabeza y una persistente sensación de quemazón en la piel, su esposa sufrió efectos notablemente más graves. Cada vez que ella intentaba regresar a la casa, era presa de intensas náuseas, fuertes cefaleas y episodios constantes de vómitos que se prolongaban durante toda la noche. Al resultar la situación insostenible, ella decidió abandonar definitivamente el domicilio para trasladarse a la casa de su hija, alejándose de un entorno que se había vuelto biológicamente hostil. Ante la gravedad del acoso y temiendo por su propia integridad física, Michael se puso en contacto con el investigador exopolítico Michael Sala para narrarle detalladamente lo que estaba experimentando y facilitarle las capturas de pantalla de la suspensión de su cuenta de Uber. Ante el nivel de agresión que sufría Michael, Sala le planteó la posibilidad de hacer pública la información. Michael, asumiendo que el hostigamiento no cesaría y sintiéndose al límite de sus fuerzas, le instó a difundir los hechos argumentando que si algo malo le sucedía, al menos la información ya estaría fuera. Michael confiesa que en aquellos días llegó a dudar de si lograría sobrevivir en la semana, sintiéndose un objetivo directo a eliminar. La publicación de la información en X, por parte de Sala, donde anunció que Amy Skirrich no estaba muerta y que Michael había mantenido encuentros con ella, desató una violenta ola de descrédito y hostilidad pública. La reacción en las redes sociales fue masiva y pareció estar coordinada mediante el uso de bots y cuentas automatizadas destinadas a neutralizar la revelación. Varios creadores de contenido y cuentas influyentes del ámbito de la divulgación alternas, a quienes el propio Michael seguía y respetaba, arremetieron duramente contra Sala, acusándolo de promover una estafa o un engaño sin concederle el beneficio de la duda o la oportunidad de presentar las pruebas. Michael expresó su profunda decepción ante la actitud de estos divulgadores, señalando la contradicción de cuestionar las mentiras históricas oficiales de la sociedad y al mismo tiempo atacar ferozmente a alguien por revelar un hecho incómodo. Sin embargo, esta exposición pública produjo un efecto secundario crucial. La presión sobre Michael disminuyó. Una vez que los datos y los detalles de las 8 fuerzas se hicieron de conocimiento público, la intensidad de los ataques de microondas en su hogar descendió notablemente. Aunque la vivienda continuó registrando pulsos intermitentes de unos 15 o 20 minutos de duración, lo que Michael atribuye a labores de mapeo tecnológico para registrar quién se encuentra en el interior, la agresión física directa cesó. A pesar de la tregua, el daño en la vida personal de la pareja ya era irreversible. Sin ingresos y bajo constante acecho, Michael y su esposa tomaron la dolorosa decisión de abandonar definitivamente la ciudad de Huntsville tras 9 años de residencia. Michael relata con tristeza el enorme significado emocional que poseía aquel hogar, siendo el lugar donde más tiempo continuo había logrado residir en toda su vida, tras haber crecido en un entorno inestable de hogares de acogida durante su infancia.
Al analizar la veracidad de su experiencia, Michael descarta que todo haya sido un montaje o una operación psicológica gubernamental. Argumenta que si se hubiese tratado de un engaño o de una impostora, las agencias de inteligencia no habrían desatado una represalia tan severa contra su vida, su trabajo y la salud de su esposa. Respecto al futuro, Michael contempla la posibilidad de un tercer encuentro con Amy únicamente después de que se produzca un proceso de divulgación oficial masiva, sugiriendo de manera abierta que ella posee la tecnología necesaria para presentarse directamente en su nuevo destino. Finalmente, Michael invita a la audiencia a reflexionar sobre sus propias reacciones emocionales ante este tipo de información. Sostiene que si los datos expuestos sobre las 8 fuerzas y la manipulación de la consciencia generan una reacción inmediata de ira, odio o rechazo visceral, el individuo debe cuestionarse seriamente quién posee en realidad el control de sus emociones y de su percepción del mundo. Hacer clic en el vídeo que os dejo aquí para que continuéis estando informados. Nos vemos en el siguiente vídeo.